días. Bueno, pues regresamos a Palacio Nacional a tener nuestras reuniones de la mañana de seguridad de 6 a 7 y esta conferencia. Estuvimos toda la semana visitando los estados del sureste. Allá celebramos las reuniones de seguridad en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, Tabasco. Visitamos también el sur de Veracruz y regresamos ayer por la noche. Ya estamos aquí, vamos a trabajar toda esta semana en la Ciudad de México, la capital, aquí en Palacio. Vamos a informar primero Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, va a informarles sobre cuál ha sido el comportamiento de las empresas que ya iniciaron actividades en minería, en la industria automotriz y en la industria de la construcción. Si se están cumpliendo los protocolos de salud, porque es una apertura condicionada a que haya protocolos de salud, es decir, que se cuide a los trabajadores, a todos los que laboran en las empresas, y se está haciendo una supervisión. Ya se han entregado permisos en estas 3 ramas de la actividad productiva y vamos a ver cuál ha sido el comportamiento. También, como siempre, Ricardo Seyfeld va a informarnos sobre quién es quién en los precios de los combustibles y vamos también a informar, como todos los lunes, sobre el avance de obras, en particular el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Posteriormente ya abrimos para contestar a ustedes sus preguntas. Entonces vamos con Luisa María. Muchas gracias, presidente. Bueno, como cada semana informar respecto al cumplimiento y a estos operativos realizados por la Secretaría del Trabajo para ver el comportamiento y los protocolos en las diferentes empresas y centros de trabajo. A partir de esta nueva etapa que hemos denominado la nueva normalidad, nos hemos enfocado en 2 estrategias. La primera tiene que ver con las visitas a estas 3 nuevas industrias que se han incorporado como esenciales a partir del 1 de este mes, que es la minería, la construcción y fabricación de equipo de transporte las 3, minería, construcción y fabricación de equipo de transporte. Estos, como ustedes saben, pasaron por un proceso a partir del cual, llenando una serie de requisitos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, firmaron una carta compromiso para poder implementar los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y a partir de ahí podían iniciar sus actividades. La segunda estrategia tiene que ver con las visitas a empresas en las que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha identificado con mayor número de incapacidades por enfermedades respiratorias y sospechosas de COVID. Ello para poder detectar en caso de que existieran brotes en los diferentes centros de trabajo. Respecto a la primera estrategia de las inspecciones realizadas hasta a estos 3 nuevos sectores, se realizaron 329 visitas de inspección a centros de trabajo, 42% habían iniciado sus actividades y cumple con las medidas y los protocolos, 34% aún no iniciaba las actividades, 16% la empresa se encontraba cerrada, una empresa, que es el 0.30%, no permitió el desahogo de la inspección, 1.8% inició actividades pero no cumple con las medidas y los protocolos, y en el caso del 5% no se encontró a la empresa en el domicilio proporcionado. En el caso del quienes no permitieron el desahogo de la inspección, así como aquellas que no cumplían con las medidas, se dio conocimiento también a la autoridad sanitaria, a COFEPRIS. Adelante. Fuimos al 51% a centros de trabajo que se dedican a autopartes, 25% a la industria de la construcción, 13% a fabricación de equipos de transporte y 11% a minería. Adelante. Sobre todo las principales entidades federativas fue Querétaro, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora. Aquí tenemos el número de inspecciones relacionadas, por cada una de estas entidades federativas. Y aquí dar algunos ejemplos de empresas que iniciaron sus actividades como nuevas esenciales y que han implementado los protocolos de manera satisfactoria. Está el caso de Arcomex en Tlaxcala. Ellos se dedican a la fabricación de equipos de transporte, tienen 1,200 trabajadores y es una empresa que abrió y que ha cumplido con todos los protocolos. Está el caso de Cepster SADCB en León, Guanajuato, fabricación de autopartes de plástico, 186 trabajadores y también es una empresa que inició sus actividades con todos los protocolos de seguridad, protegiendo así a los trabajadores. Está la empresa Gramer en Querétaro, se dedica a la fabricación de interiores para vehículos, 1,761 trabajadores, igualmente es una empresa que ha cumplido con todas las medidas sanitarias. Supplier City, en el caso en Hermosillo, Sonora, ellos se dedican a almacenar y logística en general de automotriz, 185 trabajadores, igualmente una empresa que ha cumplido con todas las medidas sanitarias. Está como empresas East Lake, esta es una empresa que se encuentra en Tijuana, una empresa que pidió una autorización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, señalando que sus actividades estaban relacionadas con la industria de la minería, así hizo esta solicitud. Sin embargo, cuando llegamos y se desahogó la inspección, se detectó que la actividad real era la fabricación de artículos para fiestas. Como no es esta una actividad esencial, se inició el proceso sancionador y también se dio vista
subsubdivista a la COFEPRIS. Está la empresa Resortes y Partes, SADCB. Esta empresa está en Naucalpan de Juárez. Es una empresa que se dedica a la fabricación de resortes para vehículos y en el caso de esta empresa no permitió el desahogo de la inspección, por lo que también se dio vista, en este caso, al Ministerio Público. Dos más. Está el caso de DICRAB, SADCB, en Zapopan, 169 trabajadores. En el caso de esta empresa que se dedica a prestar servicios de recursos humanos a la industria de la construcción y automotriz, no cumplía con el protocolo que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación con todas la serie de medidas que hay que implementar para poder proteger a los trabajadores. Promotoría Hábitat de Victoria, SADCB, en Ciudad Victoria, es una constructora con 100 trabajadores que asimismo se detectó que no había implementado los protocolos necesarios para iniciar las actividades. Adelante. Finalmente, con respecto a la segunda estrategia, el Instituto Mexicano del Seguro Social está informando de manera diaria a la Secretaría del Trabajo respecto a estas empresas en donde se detectan números elevados de incapacidades por enfermedades respiratorias. A la fecha se ha hecho del conocimiento de la Secretaría de 80 centros de trabajo que se encuentran principalmente en el Valle de México y Baja California. Las entidades donde han incrementado los casos, Tabasco, Guerrero y Chiapas. Se van a iniciar estas visitas del 8 al 12 de junio para identificar que en todos los casos no solamente se trate de actividades consideradas como esenciales, sino también se cuente con los protocolos. Actividades económicas principalmente de estos 80 centros de trabajo son tiendas de autoservicio, servicio de ingeniería y mercadotecnia, traslado de valores, industria farmacéutica, industria de alimentos, producción de plástico, operadora de personal. Vamos a continuar entonces con esta serie de visitas, sobre todo orientando y ayudando y pidiendo a los centros de trabajo que inician las actividades y que lo irán realizando según el semáforo determinado por la Secretaría de Salud, que cumplan y que adecúen los espacios para proteger a las trabajadoras y a los trabajadores. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren los precios de las gasolinas. Y tenemos ya por regiones, como lo hemos venido haciendo en estas últimas fechas, que encontramos la gasolina regular con el precio más alto y el margen más alto en Petrovalpa, en Valparaíso, Zacatecas, a 19.90 por litro, con un margen de 2.66 pesos. Así ustedes pueden ver la más alta en todas las regiones. Vale la pena señalar a Arco, en Guaymas, Sonora, que pueden ver que tuvo un margen de 4.33 pesos. Ese sí rompió el récord de pasarse de rosca. En la gasolina regular, vamos a ver ahora el más económico, es de la franquicia Pemex, en Medellín de Bravo, 14.89 pesos por litro, con un margen de 18 centavos. Ahí se puede ver claramente la diferencia con los 4.33 de esa gasolinera Arco en Guaymas. En la gasolina premium, Pemex, servicio Talpa, en Talpa de Allende, Jalisco, con un precio de 20.99 pesos por litro y un margen de 3.81 pesos, es la más cara. Y la más económica, también de franquicia Pemex, en Medellín de Bravo, con un precio al público de 15.10 pesos por litro y un margen de 58 centavos. Para el diésel, el más alto, Pemex, servicio llano en llamas, nos salieron muy literarios, en Tuzcacuesco, Jalisco, 21.25 pesos por litro, un margen de 3.88 pesos por litro. Y la más económica con el menor margen, también de franquicia Pemex, servicio El Coyol, en Veracruz, un precio de 16.02 pesos y un margen de 32 centavos. Si lo vemos por promedios en la semana, por marca, la más económica vuelve a ser Orsan y le sigue Total, Repsol y G500. Por cierto, G500 se ha portado muy bien con los consumidores a lo largo de esta pandemia. Y las más caras, Redco, Arco, Chevron y Fulgas. Vemos los promedios con corte al día 5 de junio y partimos del precio por barril de la mezcla mexicana, $34.80. Ha seguido aumentando en las últimas fechas, bueno para la economía en general y también que afortunadamente no se ha reflejado mucho en los precios, que se ve una estabilidad. El diésel con un precio promedio de 18.82 pesos, la premium con un promedio de 17.85 pesos y la regular con un promedio a nivel nacional de 17.39 pesos. Vamos a ver ahora verificaciones a gasolineras. Y recuerden que atendimos a través de la app de litro por litro, que es donde se presentan las quejas y denuncias, 158 atendidas en esta semana, a través de 154 visitas o verificaciones. Como ven, hoy el número es muy parecido. A veces a una sola gasolinera en la semana le pueden llegar más de 100 denuncias o quejas. En esta semana hay correspondencia entre las recibidas en la app y las realizadas. Quiere decir que hubo pocas a cada gasolinera en lo individual. Pero tuvimos 4 gasolineras que no se dejaron verificar, una que no se dejó colocar sellos y 8 que salieron con problemas que no daban litro de litro en las bombas que inmovilizamos en esas gasolineras. La gasolinera, para que pongan atención los consumidores de Torreón, Coahuila, que no se dejó colocar los sellos, fue gasolinera FASA, en Calzada Juan Agustín de Espinosa, número 50, Hacienda de San Antonio de los Bravos, en Torreón, Coahuila. Esta gasolinera no está dando litros de litro, tiene problemas y no se dejó colocar los sellos de la verificación. Ya regresaremos con el apoyo de Guardia Nacional. Tenemos 4 gasolineras que no se dejaron ni siquiera verificar, también los programamos para Guardia Nacional, en General Cepeda, Coahuila, Tulum, Quintana Roo, Mexicali, Baja California y Unión de Tula, Jalisco. Si vemos la app de litro por litro, sin tomar en cuenta el margen, la más económica franquicia Pemex, 14.98 pesos en Medellín de Bravo, y la más cara
cara 19.85, también de franquicia Pemex, en Talpa de Allende, Jalisco. Estas mismas gasolineras se distinguen en todos los tipos de combustibles. También está como la más barata en 15 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, y la más cara, la de Talpa de Allende en Jalisco, de franquicia Pemex a 20.99 para la Premium. Y para el diésel, la más barata en Medellín de Bravo, 16 pesos 19 centavos franquicia Pemex en Medellín de Bravo, y la más cara 21.70 franquicia Pemex en Talpa de Allende. Seguimos verificando los servicios sanitarios, donde encontramos que el 22% de las gasolineras, en este momento que tienen que estar muy limpios los sanitarios, siguen presentando malas condiciones, sucios y aparte pasados de rosca porque se atreven a cobrar por entrar a esos baños. Vámonos al gas LP, el precio más alto con el margen más alto, también está regionalizado, lo pueden ver en cada una de las 8 regiones, que agradecemos al trabajo y al apoyo de CENER para la realización de este estudio y la determinación de las regiones. Está en Durango, Regio Gas Lerdo, 11 pesos 67 centavos por litro, con un margen de estos angelitos de 4 pesos con 28 centavos por litro. Mientras, comparándolo con la más económica, Gas Providencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, 7 pesos con 55 centavos por litro, un margen de 1 peso 19 centavos. Este expendedor de gas LP tiene tiempo dando muy buenos precios a los consumidores. Caligas, de la marca 10 Gas, en Los Cabos, Baja California, ya en cilindros, 22 pesos 20 centavos por kilo, con un margen de 4 pesos 53 centavos, pero podemos ver ahí como Gas Express Nieto, en la región Golfo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, los angelitos están llevándose una ganancia nada más de 8 pesos con 66 centavos, el margen más alto para Gas LP, y además a la gente que más lo necesita al mejor precio, porque es el que se expende en cilindros. Ojalá Gas Express Nieto le baje algunas rayitas a su margen en esa región que abarca Michoacán. Pero también, como ejemplo, el más económico está en el estado de Michoacán, en Morelia, distribuidora mexicana de Gas LP, 14 pesos con 80 centavos por kilo, con un margen de 1 peso 54 centavos, y vemos una clara estabilidad a lo largo de este año en los precios del gas LP. En las verificaciones a las gaseras, tenemos que realizamos 64 verificaciones, en general encontramos todo bastante bien, pero tuvimos un operativo especial en Zitácuaro, Michoacán, y 2 en Chalco, y las 2 de Chalco fuimos la CRE, la ASEA, la Guardia Nacional y Profeco, y a todos nos dejaron parados en la puerta, no dejaron realizar la verificación, y pues estos amigos de Chalco, que claramente son delincuentes, porque si no, ¿qué es lo que nos esconden absolutamente a todos? Pues vamos a visitarlos, pero ahora con la Fiscalía General de la República. No les puedo dar la hora exacta ni el día de la visita, pero que tengan la certeza que pronto estaremos en Chalco visitando a estos expendedores de gas LP que claramente algo delictivo quieren ocultar. Toca remesas. Vamos a ver cómo se están comportando las remesas. Son los números del mes de abril, que es lo que ya está totalmente cerrado, y cada mes lo estamos presentando aquí con un mes de desfase para el cierre total de números. Y tenemos que en relación al 2018 aumentamos las remesas, que fueron 2.861 millones de dólares, pero en relación al 2019 disminuyó ligeramente. Vamos a verlo desde el lado donde están nuestras paisanas y paisanos, que en promedio mandan $300, y que por esos $300 la mejor opción cuando envían en efectivo la tienen de RIA Money Transfer, que cobra una comisión de $5, y que el promedio en el mes de abril, con las muchas fluctuaciones que se tuvieron en este mes, fue de 23 pesos 51 centavos por dólar, y que al final aquí en México mamá, esposa reciben de nuestra paisana y paisano que trabajó allá 6.935 pesos con 45 centavos por cada envío de $300, mientras que la peor opción fue Western Union. ¿Por qué? Porque está cobrando $8 de comisión por el envío en efectivo, y vean lo bajo de su promedio, 21 pesos 36 centavos por dólar a lo largo del mes de abril, lo que al final les da 6.235 pesos con 87 centavos por sus $300. Vamos a ver la diferencia si se envía con depósito a cuenta. Con depósito a cuenta, RIA Money Transfer sigue siendo la mejor opción, pero ya no cobra comisión. Su promedio, bueno, igual, 23 pesos con 51 centavos por dólar, pero al final reciben 7.053 pesos por su remesa promedio de $300. Mientras que la peor opción es MoneyGram. Vean la comisión, $9 con 99 centavos de comisión cobra MoneyGram, y muy mal promedio, 21 pesos con 80 centavos por dólar. Vamos a ver la recepción, ya de este lado, en el lado mexicano. La que cubre más municipios sigue siendo Banco del Bienestar, con 1.547 municipios cubiertos. Quien tiene más sucursales y mejor horario es OXXO, 6 de la mañana a 10 de la noche, con 19.146 OXXOs para atender la entrega de las remesas. Mientras que los que ofrecen un seguro contra robos, que es un servicio adicional sin ningún costo, es Electra, Caja Popular y Walmart, a quienes también muchos consumidores agradecen este servicio adicional. Farmacias Guadalajara e Inbursa siguen sin proporcionar información que nos permita hacer una buena evaluación. Un saludo a nuestras paisanas y paisanos que también, igual que nosotros, batallan con la pandemia, pero siguen haciendo un esfuerzo para apoyar a mamá, a esposa acá en México. Muchas gracias. Vamos a ver el avance de las obras del aeropuerto.
Por lo que respecta a la terminal de combustible y red de distribución, se finaliza la construcción de muros del edificio de subestación eléctrica y planta de emergencia. Se realiza el tendido de cama de arena y tubería para el drenaje sanitario, el izaje de armaduras y la colocación de porcelanato en la fachada del edificio administrativo. En la pista norte y central, plataforma y calles de rodaje, continúan los trabajos de tendido de concreto MR, conformando la capa superior y de rodamiento de la estructura de pavimento. La excavación encaja para el desplante de la estructura del pavimento y conformación de terraplén de las capas subbase con suelo cemento y base hidráulica. En la torre de control y servicio de extinción de incendios y edificios administrativos se realiza el izado de acero estructural del fuste de la torre e inicia la colocación de la estructura de áreas administrativas. En el servicio de extinción de incendios se continúa con el aplanado de los muros de mampostería, así como la colocación de base hidráulica en vialidades. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se lleva a cabo la excavación en dados de estacionamiento de usuarios y suburbanos, cepas a mano y con maquinaria, nivelación y compactación de rampa de acceso, zampeado de muros, colado de plantillas y el armado de acero para contratraves principales y secundarias. Centro educativo. Se trabaja en la conformación de material, calidad, subyacente, relleno y compactación, habilitado de acero de refuerzo para la cimentación de los edificios de las aulas de primaria y secundaria. Gobierno de México. El 2 de junio del 2019, usted, señor presidente, estuvo en este lugar dando el banderazo de inicio de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, situada aquí en Paraíso, Tabasco. Hemos estado trabajando todo el año. Ahora sí, vamos. ¿Ahí lista? Sí, empiezas tú y luego pues, Gaspar y Francisco Nieto. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta y Grupo Cantón. Pues recientemente usted acaba de regresar de su gira y bueno, estuvieron varios funcionarios con usted acompañándolo por los estados, entre ellos el maestro Zoe Robledo, quien recientemente acaba de decir que tiene el coronavirus. Preguntarle cómo se siente usted, si ya le hicieron la prueba y si los funcionarios que estuvieron alrededor del maestro Zoe Robledo también se hicieron la prueba y sobre todo cómo se siente usted. Gracias. Bueno, primero decir que deseamos que se mejore, que salga adelante Zoe. Sí, él está infectado, se contagió y está recluido en su casa. Ayer nos informó, está bien. De todas formas, hay que estar atentos. Su familia también, de acuerdo al informe que nos dio ayer, tiene la infección de la pandemia del virus, pero sin gravedad. Lo cierto es que es un virus muy peligroso, es una pandemia que produce mucho dolor, mucho sufrimiento. Yo aprovecho para enviar, como siempre lo hago, y lo voy a seguir haciendo, mi abrazo, mi pésame a familiares de quienes han perdido la vida en esta pandemia. Son personas que enfrentaron esta pandemia y se nos han adelantado. Repito, mi pésame a todos los familiares. También el deseo de que los que están hospitalizados, intubados, se recuperen, sanen. Y los que están infectados, lo mismo. Y tenemos que seguirnos cuidando, seguir con las recomendaciones, sobre todo lo de la sana distancia, que es lo más efectivo. La higiene y la sana distancia. Es lo que está probado que ayuda a que no haya contagio. En lo que a mí corresponde, afortunadamente estoy bien,
estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, que debemos de seguir todos, independientemente de nuestro cargo, desempeño o trabajo. Todos tenemos que cuidarnos, no salir de casa si no es necesario, indispensable. Repito, cuidarnos en el hogar, en la familia, seguir cuidando a los adultos mayores, como se ha venido haciendo, dándoles un trato especial. Esto nos ha ayudado mucho, el cuidado a los ancianos, respetable, el cuidar a los enfermos, sobre todo los que tienen padecimientos de diabetes, hipertensión y obesidad y otros problemas de salud. Cuidarnos y hacernos la prueba. Sí, se presentan los síntomas, lo que han recomendado los médicos: tos seca, dolor de cabeza, calentura, malestar o dolor de cuerpo. Si se tienen estos síntomas, pues hay que hacerse la prueba, no esperar y buscar la atención médica. Eso es lo que puedo comentar. Vamos a Gaspar. Hola, presidente. Buenos días. Gaspar Vela, de La Octava. Preguntarle en primer lugar, presidente, sobre este préstamo que aprobó el Banco Mundial al Gobierno de México de $1,000 millones, ¿en qué se utilizaría? ¿Para qué se aplicaría? Esto en primer lugar. En segundo lugar, presidente, ¿cuál sería la postura de la presidencia acerca de este planteamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de impulsar una reforma para hacer vinculantes las recomendaciones y obligatorias también las reparaciones del daño? Y finalmente, presidente, si ya presentó su declaración patrimonial y de intereses, y de no ser así, ¿cuándo la presentaría, presidente? Bueno, lo cierto que lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir. Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales. No la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB. Por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad. Estamos también eficientando la administración. Estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500,000 millones de pesos. Esto porque Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico. Inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres. Va a haber un aumento de 50,000 millones de pesos de lo que ya estaba autorizado. Esto tiene que ver con los créditos que estamos entregando para las pequeñas empresas familiares. Tiene que ver con la atención al programa de salud, la rehabilitación de hospitales, el equipamiento, la contratación de médicos, de enfermeras. Ya llevamos contratados cerca de 50,000 trabajadores de la salud en 3 meses. 50,000 trabajadores, médicos, enfermeras, trabajadores de este sector, para reforzar los servicios de salud, que como ustedes saben estaban muy mal, muchos hospitales abandonados, sin equipos, faltaban especialistas, siguen faltando, porque no se formaron especialistas en todo el periodo neoliberal. Por eso es que nos comprometimos a que vamos a otorgar becas para quienes quieran especializarse en el extranjero, 30,000 becas para médicos que se especialicen en el extranjero. Todo eso nos ha llevado a un reajuste del presupuesto. Estoy solicitando a la Cámara de Diputados, lo que pasa que no han sesionado, el que nos apoyen, permitiéndonos hacer un reacomodo en el presupuesto, ajustándolo a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, y también pidiéndoles que nos autoricen que se extingan fideicomisos, que habían muchísimos y que se manejaban recursos de manera discrecional, sin transparencia. Entonces, todo esto nos va a permitir contar con recursos suficientes para que no aumente la deuda. Vamos a hacer todo un esfuerzo. Estamos enfrentando pues la caída en la economía por los efectos del coronavirus, la caída de la economía mundial. En Europa se calcula que va a caer la economía este año en 8%. En Estados Unidos se calcula que va a caer la economía en casi 6%. En China, que siempre crecía, se está hablando que es el único país que va a mantener un crecimiento del 1%. Entonces es una crisis económica mundial, a nosotros nos va a afectar. ¿En México cuál sería? Pues yo estoy pensando y deseo, ya ven que soy optimista, pues que no se caiga mucho. En el primer trimestre cayó 1.2, los expertos decían que iba a ser del doble y no fue así. Claro, este trimestre es el más difícil, o sea, se midió enero, febrero, marzo y la caída fue de 1.2. Ahora viene abril, mayo, junio, que es el trimestre más difícil. Creo que va a caer un poco más la economía, pero no como lo piensan nuestros adversarios, que quisieran que se derrumbara. No va a ser así, vamos a salir bien. Tengo mucha fe en el futuro y nos va a ir bien. La caída en la economía, aunque sea en
poca proporción, poco porcentaje, nos afecta en cuanto al incremento de deuda, porque significa que baja el Producto Interno Bruto, es decir, el volumen de recursos del país se reduce, y esto también se hace acompañar de la depreciación de la moneda, y hay todavía un porcentaje de la deuda de México en dólares, un porcentaje considerable, como del 20%. Entonces, al haber una depreciación del peso, pues nos aumenta la deuda. Afortunadamente, el peso se ha ido recuperando, llegamos a estar a un poco más de 25 pesos por dólar y ahora estamos abajo de 22 pesos por dólar. Esto es muy bueno. Ya la depreciación del peso desde que llegamos al gobierno a la fecha es de apenas 7%, aún con la crisis. Claro, antes del coronavirus, el peso era la moneda que más se había apreciado en el mundo. Hasta febrero teníamos el primer lugar como moneda fuerte con relación al dólar. Sin embargo, con el coronavirus, con la crisis mundial, se depreció nuestra moneda. Afortunadamente ya hay esta recuperación. La segunda pregunta. La propuesta de la CNDH de hacer vinculantes las recomendaciones y forzoso, obligatorio la reparación de daño, y su declaración también, presidente, ¿cuándo la presentarían? Lo de derechos humanos, yo creo que tiene que hacerse un análisis, pero yo lo veo bien, el que las recomendaciones sean vinculantes para que se castigue a quienes violen derechos humanos y que sea más eficaz la impartición de justicia. Porque una recomendación no vinculante es un proceso que lleva mucho tiempo y muchas veces no se hace justicia. Antes se emitían recomendaciones, no se cumplían, no había justicia. Entonces, lo veo bien para que nadie viole derechos humanos. Acerca de mi declaración de bienes, pues la voy a presentar. Tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan, y eso lo administra Beatriz. Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, pero no ahora, llevo así creo que 30 años, nunca he tenido. Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo, si requiero algún gasto, pero acerca de bienes, pues no he adquirido nada. No tengo tampoco nada que me pertenezca. Ya la casa de Palenque ya la entregué a mis hijos. Claro que mediante un procedimiento legal en donde ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo, cuando yo pase a mejor vida, entonces sí van a disponer. Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí tener dinero. Desde luego respeto a todos y respeto a los que tienen dinero, porque no todo el que tiene es malvado, y hay quienes tienen dinero y lo han hecho con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merecen respeto. Nada más que yo tengo esa manera de pensar de siempre. Creo que se puede vivir con lo indispensable, y así he sido y así voy a seguir siendo. Entonces, pero voy a cumplir, como todos tenemos que cumplir, manifestando lo que tenemos de bienes. Muy bien. Francisco Nieto. Buenos días, presidente. Le quisiera preguntar si ya tuvo algún tipo de diálogo, de conversación con el gobernador de Jalisco. En Guadalajara siguen creyendo que las protestas se orquestaron desde la Ciudad de México. Incluso hay imágenes de la titular de CONAVIM en la marcha. Le quería preguntar cuál es el estatus de la relación entre la Federación y el gobierno de Jalisco. Gracias. Pues bien, a secas. No tenemos pleito nosotros con nadie, ni queremos tener pleito. Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona. Se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial. No se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de lo que está uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. No soy hipócrita. Eso tiene que ver con los conservadores, porque su doctrina de los conservadores es la hipocresía. Entonces, no creo que ese sea el mejor método de relacionarnos, y yo he dado instrucciones para que no nos metamos en nada, absolutamente. Además, no tenemos por qué inmiscuirnos. Jalisco es un estado libre, soberano. Si hay violación de derechos humanos, existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo dije desde la mañana del viernes, que tiene que intervenir la Comisión por oficio, y en su caso, la Fiscalía General de la República, que es independiente, que es autónoma. Pero ya no es el tiempo en que desde la Secretaría de Gobernación se le hablaba a los gobernadores para someterlos. Eso ya pasó. Eso tiene que ver con el autoritarismo, eso tiene que ver con los gobiernos anteriores. Cuando el gobernador de Jalisco habla de los sótanos del poder de la Ciudad de México, me imaginé a la licenciada Olga Sánchez, como algunos secretarios de Gobernación, que no voy a mencionar porque algunos incluso ya fallecieron, y por respeto. O sea, la Secretaría de Gobernación en la actualidad es la encargada de defender, de procurar que no se violen los derechos humanos. O sea,
quienes piensen así, pues se quedaron en el almanaque. Este no es un gobierno autoritario. Desde que comenzó la pandemia, porque hay en el conservadurismo mucho autoritarismo. Los conservadores son muy autoritarios y corruptos, hipócritas. Entonces, aquí es distinto. Lo he dicho muchas veces. Nada por la fuerza, todo por la razón, por el derecho. Convencer, además la gente se ha portado de maravilla, nuestro pueblo, porque hemos hablado de eso. Hay toda una revolución de las conciencias. Se dio en los últimos tiempos un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. Es otro pueblo, es de los pueblos más avanzados del mundo por su nivel, por su grado de conciencia ciudadana. Entonces, no hay que confundirnos, hay que entender la nueva realidad, los reacomodos y hacer a un lado el autoritarismo. ¿Usted no habla de eso? No, pero no tengo por qué hacerlo. Cada quien tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde. Nada más, la recomendación es no usar la fuerza, no actuar de manera autoritaria, garantizar las libertades, porque no debe ser maltratada la gente. Los que protestan deben de tener garantizada la libertad de manifestación. Mi segunda pregunta, en el Congreso hay varias propuestas de reforma en materia sanitaria para combatir el COVID. Una de ellas es pedirle a los extranjeros cuando lleguen a México alguna especie de cartilla de vacunación. ¿Su gobierno vería bien este tipo de propuesta, presidente? Mire, hay que hacerle caso a los especialistas. Los diputados, los servidores públicos, nosotros, los políticos, no somos todólogos. Entonces, tenemos que hacerle caso a los que saben, a los especialistas. Y nosotros tenemos muy buenos especialistas, buenos médicos, investigadores, científicos, de primer orden, reconocidos mundialmente, pero buenos, eminencias. Y son los que nos están ayudando en todo el proceso para enfrentar la pandemia. Entonces, ellos son los que nos sugieren lo que se tiene que hacer y nosotros respetamos sus recomendaciones y las damos a conocer. En mi caso, eso es lo que hago. Y desde luego, preparar las condiciones. ¿Qué hago yo como presidente? Primero, que la gente nos apoye con las medidas de prevención. Lo que hicimos desde el principio. Vamos a adelantar los apoyos a adultos mayores para que tengan recursos y estén en la casa. Y se los recomendamos a los familiares, que no nos cuesta mucho eso, porque tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo. A cuidar a los adultos mayores, a estar en la casa, a no salir. Y nos hacen caso. No es toque de queda a las 5 de la tarde, nadie en la calle. Que no trae bien acomodado el cubreboca, se le castiga, porque no tiene cubreboca. No, eso no. Entonces, la gente ha ayudado muchísimo y ahí está la prueba de cómo se ha disminuido la movilidad en todo, con un sufrimiento, con un sacrificio de la gente, porque no es lo mismo la cuarentena en una casa amplia que en un departamento. Y no es lo mismo tener el sueldo seguro, la quincena, a vivir de lo que se consigue en la calle. Y aún así, la gente haciendo caso. Lo otro que me ha tocado llevar a cabo es preparar toda la infraestructura médica, porque no teníamos capacidad. Por eso fue muy importante el que se domara la pandemia, que no se disparara, porque íbamos a tener problemas para atender enfermos. Sobre todo, no íbamos a tener espacios en terapia intensiva para salvar vidas. Eso lo resolvimos ya, y a eso me he dedicado. Ha crecido el número de camas, de ventiladores, de médicos, de enfermeras, y no tenemos ahora ningún problema de que se nos saturen hospitales. No existe ese problema. Tenemos camas. Desde luego, lo más importante, repito, es que no se usen. Lo más importante es que no haya contagio o que se vaya administrando el contagio, aunque nos dure tiempo, pero que no nos rebase en el número de casos que necesiten hospitalización. Entonces, a eso me he dedicado, básicamente. Pero no creo yo que haga falta ninguna medida de fuerza y que se quiera legislar a partir de ocurrencias. Tenemos que hacerle caso a los especialistas, a los que saben. Ahora sí ya. Y luego tú. Sí, claro. Gracias. Justo, buenos días. Aprovechando que está la secretaria del Trabajo y con la pregunta del compañero Francisco Nieto, me gustaría saber, a partir de toda esta circunstancia de la nueva realidad, ¿cuál es su pensamiento sobre la necesidad de regular el home office? Estamos viendo en distintas latitudes en el mundo que hay ensayos por regular el home office para este tipo de circunstancias. Hay trabajos que lo permiten, hay disciplinas que no lo permiten. Me gustaría saber la postura, el pensamiento de la secretaria del Trabajo en este tema. Y también, presidente, abordando el tema del COVID, usted ya se hizo la prueba del COVID ahora que el titular del IMSS resultó positivo y su familia, él estuvo en su gira. Saber también cuáles son los protocolos y lo va a asesorar también la secretaria de Trabajo para que el personal de la ayudantía que viaja con usted, que se desplaza con usted, que convive con usted, ya fue sometido a pruebas para saber si están en contagio, si no están en contagio. ¿Y cuál va a ser el protocolo ahora que usted viaje eventualmente a los Estados Unidos con motivo de la puesta en marcha del TEMEC? Entiendo que el servicio secreto tiene toda una serie de protocolos para cuidar la seguridad del presidente. Entre ellos está la prueba del COVID. Si no se la ha hecho ahorita, se la va a hacer eventualmente cuando viaje. Estos dos temas, por favor, de inicio. Bueno, ya lo expliqué. No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente.
afortunadamente estoy bien, y me cuido, se guarda la distancia. Ahora fui a la gira, los actos, muy poca gente, solo medios y eso los compañeros que van de comunicación social, que muchas gracias por lo que hacen, porque a través de ellos se hace la transmisión del acto, de los banderazos que dimos para el inicio de las obras del Tren Maya, pues los gobernadores, el presidente municipal, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y los empresarios de las constructoras. Solo eso. Ayer un poco más de gente en Medias Aguas, en Veracruz, en el banderazo del Tren del Istmo, porque fue en la estación antigua, la estación que se creó en 1910 en Medias Aguas, en Sayula de Alemán, Veracruz. Entonces ahí pues salió la gente de sus casas. De todas maneras saludo, ya aunque es de lo más desagradable que pueda. En mi caso me afecta muchísimo que no pueda yo dar la mano, porque yo no solo daba la mano, sino abrazaba, y ahora nada más así. Pero pues es cuidarnos y al mismo tiempo ir hacia la nueva normalidad. En el caso de la ayudantía, ¿se van a someter al personal a prueba? Sí, todos ellos se cuidan mucho. Pero me refiero a la prueba como tal, porque como ya hubo un contagio confirmado. Sí, no ha habido ningún problema en presidencia, afortunadamente, los que están más cerca, no ha habido. Sí, me refiero porque la otra semana usted se va de viaje también. Problema. No sabemos todavía, estoy viendo, y lo mismo con el viaje a Estados Unidos. O sea, todavía no está confirmado, y se puede hacer una teleconferencia. ¿Está esa posibilidad para Existe esa posibilidad para no viajar. Y además, ahora que fui al sureste, viajé por carretera. Fui desde aquí a Cancún por carretera, haciendo paradas, y regresé igual por carretera, desde Cancún para acá, también deteniéndonos a supervisar obras. Entonces, así lo puedo hacer en el país. Poco a poco vamos visitando los estados. Pero sí es muy importante visitar los estados, que la gente sepa que estamos pendientes, que nadie va a quedar en el olvido, abandonado, que nosotros vamos siempre a proteger al pueblo. Que estoy muy pendiente de que se entreguen los créditos, de que se sigan entregando los apoyos a adultos mayores, a discapacitados, las becas, que no pare eso, que no falten los recursos, que no falten los apoyos indispensables abajo, a la gente más necesitada. Entonces, en eso estoy, básicamente. Conocemos que existe una propuesta en la Cámara de Diputados que se está analizando. Lo cierto es que producto de la pandemia hay muchas industrias, muchas empresas, el propio sector público, que ha abierto estos canales de comunicación y los ha venido fortaleciendo, demostrando que se pueden hacer muchos trabajos a distancia. No todos, por supuesto, hay trabajos que necesariamente son presenciales, y también recordar que no en todo el territorio nacional hay conectividad, por eso está el proyecto Internet para todas y todos, pero hay una propuesta que será analizada en el entendido de que estas son herramientas que muchas veces ayudan en términos de productividad y también de posibilidad en la flexibilidad de los horarios de los trabajadores. ¿Usted más propicios para la aplicación de este tipo de normatividades o reglamentos? Bueno, en general, todos aquellos que no requieran pues de la necesidad de estar presentes y hacer una actividad en los centros de trabajo, creo que pues lo debe determinar cada una de las empresas y de las industrias, pero con la posibilidad de ir platicando con el Congreso. Ellos con sus determinadas facultades tomarán decisiones, pero creo que lo cierto es que la pandemia nos abre esta conciencia, o por lo menos nos hace más conscientes de la posibilidad de estos canales para coordinar proyectos, para tener reuniones, ¿no? Donde no necesariamente todo tenga que ser presencial, incluso cuando se trata de coordinar en diferentes entidades federativas que puedan coordinarse de esta manera. Eso en el sector privado como en el propio sector público, donde también se puede abaratar mucho los costos cuando no hay esta necesidad de estar presentes, aunque por supuesto que pues nada sustituye el contacto con la gente y la presencia territorial. Gracias, secretaria. Por último, presidente, en el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la semana pasada la comisión, este organismo, emitió un extrañamiento al gobierno de la República por la campaña de Cuenta hasta 10, porque dice que oculta la magnitud de la violencia de género en México en el periodo de confinamiento. ¿Qué ha contestado ya de manera formal? Bueno, ya contestó de manera formal el gobierno de México. ¿Van a tomar en consideración este extrañamiento para hacer una campaña nueva? ¿Se perdieron los recursos cuando se diseñó esta campaña? Porque bueno, finalmente no solo la CNDH la criticó y saca un extrañamiento, que es importante, sino finalmente también son recursos públicos. ¿Van a hacer una nueva campaña ahora sí bien hecha que tenga contenido de lenguaje de género, presidente? Bueno, se va a hacer caso y a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se va a ver la forma de que se haga una buena campaña. Tenemos dos campañas que, vamos a decir, serán permanentes. Una contra las adicciones, que la tenemos detenida por la pandemia, si se acuerdan ustedes, que fue relanzada y se detuvo. Esa la necesitamos aplicar porque tenemos que pacificar el país y necesitamos bajar el consumo de drogas, y tenemos que atender a los jóvenes en este aspecto, informarlos, dar toda la orientación que se requiere. Y la otra campaña, que tiene que ver con
COVID, ya la teníamos también concebida, pero ahora con más razón, es sobre orientación nutricional, porque no es nada más sana distancia y lavarnos las manos, sino comer bien. Y comer bien no significa comer en abundancia, ¿sí? Y comer cosas exóticas, caras. Es comer lo que nutre, lo que tiene que ver con nuestra tradición, lo que tiene que ver con el maíz, el frijol. Me criticaron porque dije eso, pero tenemos que alimentarnos bien. Frutas, México es un país con mucha producción de frutas. Ya quisieran en otros países producir la variedad de frutas que se producen en México. Entonces, mucha fruta de temporada, vitaminas, las frutas, ¿sí? Las proteínas, y frijol es proteína, y también carbohidratos, y el maíz, la tortilla, desde luego todo con moderación, y evitar el consumo de productos chatarra, evitarlo. Las bebidas que están hechas con mucha azúcar. Nos está afectando más la pandemia por las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y aunque se sostiene que estas enfermedades, sobre todo la diabetes, es hereditaria, se desarrolla, se manifiesta más si tenemos mala alimentación, si no cuidamos la alimentación. Y lo otro que es importantísimo es el ejercicio. El ejercicio o deporte, pero necesitamos prevenir con una buena campaña de orientación nutricional. Se va a hacer como nunca. Vamos a utilizar todos los tiempos en periódicos, en los espacios en periódicos, los tiempos en radio y en televisión para esta campaña. Vamos a recuperar investigaciones de Profeco desde cuando estaba el Instituto Nacional del Consumidor. Investigaciones sobre la calidad de productos. Ahora veía yo que se dio a conocer que estaban vendiendo mantequilla, que no es mantequilla, y así, productos dañinos, productos chatarra, que tienen que ver más que nada con la publicidad. Entonces, sin prohibir, orientar, y que la gente decida sobre el daño que se causa. Entonces, son las dos, y lo de la protección a las mujeres y que no haya violencia a las mujeres. Lo vamos a ver con Jesús, pero son las campañas básicamente. Lo otro no hay otras cosas. Esas son las básicas. Buenos días, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. La semana pasada, presidente, se publicó el capítulo 3 de la serie documental Guerra Híbrida, dirigida por el periodista y cineasta Daniel Marmolejo. En este documental se incluye una entrevista realizada al general de División Retiro Tomás Ángeles de Aguajay. El general señala a pregunta expresa de Marmolejo que en una reunión sostenida en mayo de 2007 informó al expresidente Felipe Calderón de los vínculos de Genaro García Luna con el cártel del Pacífico, o sea, con el cártel de Chapo Guzmán. Cuando ocurrió la reunión, Calderón llevaba 5 meses en la presidencia de la República, motivo por el cual era muy oportuno que despidiera a García Luna, pero no lo hizo, presidente. Esto es complicidad. En el documental se destaca también que el general Ángeles le hizo saber a Calderón que la estrategia de guerra contra el narco estaba mal y por qué estaba mal. Un punto clave es cuando el general le dice al periodista Marmolejo que siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto y llegar a la situación que estamos viviendo hoy en día, presidente. Como todo México sabe, el general sufrió la persecución, la fabricación de delitos y fue llevado injustamente a prisión. Hasta el día de hoy, el Estado no se ha disculpado con el general Tomás Ángeles de Aguajay, ni le han resarcido los daños que Calderón y García Luna le causaron junto con la PGR en ese entonces. A esto le tengo dos preguntas, presidente. ¿Cómo debe actuar el gobierno de la Cuarta Transformación ante la dignidad de un patriota como el general Ángeles de Aguajay? ¿Y qué valor histórico le da usted a las declaraciones del general? Sería todo, presidente. Con esto, con las declaraciones del general, pues se fortalece aún más la teoría de que Calderón sí sabía, presidente. Bueno, conozco al general Tomás Ángeles y sí lo considero una gente seria, responsable. Y nosotros vamos siempre a respetar al general Ángeles y a todos los militares retirados. Él además es familiar del general Felipe Ángeles. Pero no quiero yo ya meterme en estas cosas, ¿no? Lo que debe uno de sacar como lección, como enseñanza, es de que el gobierno debe aplicar la ley por igual, sin distingos. No se puede proteger a un grupo y perseguir a otros. Eso no debe de haber impunidad para nadie. Y también no se puede tomar acuerdos con la delincuencia organizada. Es contubernio. Esos son actos de complicidad. Tiene que haber una frontera, una línea bien clara, bien pintada. Autoridad y delincuencia. Si se mezcla la delincuencia con la autoridad, ya no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Entonces nosotros vamos a procurar que nunca se vincule la autoridad con la delincuencia. Esa es una indicación desde el principio a todos los servidores públicos. Nada de estar en acuerdo con las bandas del crimen organizado. Tampoco nada de que funcionarios de Hacienda estén de acuerdo o al servicio de los delincuentes de cuello blanco, porque también eso sucedía. Por ejemplo, los directores del SAT eran como llaveritos de las grandes corporaciones empresariales. Se iban hasta los directivos de las grandes empresas y los de Hacienda, del SAT, a jugar golf. Y no es que el golf no sea un buen deporte, pero aquí ya no se permite eso. Viajar juntos, funcionarios con empresarios, reuniones particulares, fiestas,
donde conviven grandes empresarios, traficantes de influencia con autoridades. Eso ya no. Y lo mismo para la delincuencia común. Es igual que el secretario de Seguridad Pública, imagínense, que tenga relación con bandas, pues ¿qué seguridad se puede tener, ¿no? Entonces, eso está totalmente prohibido en el gobierno nuestro. ¿No considera que hay congruencia entre las acusaciones que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública y las declaraciones del general Ángeles de Aguajare, presidente? Él ya le había informado a Felipe Calderón 5 meses después de tomar protesta como presidente y aún así Calderón no hizo nada, sino por el contrario, lo metió a la cárcel años después. Es que volvemos a lo mismo. El conservadurismo va de la mano del autoritarismo, del querer resolver todo. ¿Se acuerdan cómo era? Se ponían enfrente de las cámaras. Escuchen bien, no me va a temblar la mano. La ley es la ley. Así era. Sí. Bueno, una vez escuché a un exgobernador de Coahuila que le decía a un presidente o le decía a un expresidente, si te acuerdas cuando nos vimos y me preguntaste sobre unas personas que supuestamente estaban participando en el crimen organizado, ¿te acuerdas? Que me preguntaste por ellos, que si los conocía. Y dice, y no se me olvida lo que me dijiste, que los iban a, no quiero usar la palabra, a hacer a un lado. Y dice el gobernador, me diste miedo, presidente, me diste miedo. Fíjense que andaban. Era el porfiriato, mátalos en caliente. Las masacres, eso no. Puedo decir que no hay represión en nuestro gobierno, no se tortura a nadie, no vamos a actuar de manera arbitraria. Hubo un tiempo, como 2 años, no, todo el sexenio, pero 2, que el nivel de letalidad era elevadísimo en enfrentamientos entre autoridades y delincuencia. ¿Qué es el grado o el nivel de letalidad? Es cuando son más los muertos en un enfrentamiento que los heridos y que los detenidos. Ahora que la prensa conservadora, ¿no?, habla de letalidad por lo del coronavirus, me pongo a pensar, ¿y por qué no hablan? Si esto, primero, es mentira de que en México tengamos los mayores índices o niveles de letalidad. De eso ya lo hemos hablado. Pero se trata de una pandemia, ¿sí?, de algo que no provocamos nosotros. Somos responsables, pero no somos causantes de esta desgracia. O sea, soy responsable, pero no tengo la culpa. Pero lo otro, ¿quién daba la orden? ¿Y por qué nunca apareció en los periódicos esto? ¿Por qué nunca se habló de estas masacres? De cómo los heridos no eran respetados. Eso no, ya es otra cosa. No somos iguales y vamos a seguir actuando con rectitud, con principios. Y lo mismo, en una concepción distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. ¿En qué cabeza cabe que, declarando la guerra, se va a resolver un problema que surgió por el abandono al pueblo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Atender las causas que originaron la descomposición social, lo que estamos padeciendo. Necesitamos cambiar no solo la estrategia de seguridad, sino cambiar la política económica. Ayer estaba yo, y me dio mucho gusto, viendo precisamente el periódico Reforma, una foto y una declaración del presidente del PAN, que dice, vamos a triunfar en el 2021, en las elecciones, vamos a tener mayoría en la Cámara, para cambiar la actual política económica. Me dio un gusto, fue un timbre de orgullo, porque quiere decir que ya hay una nueva política económica. Y si la van a poder cambiar, está por verse, pero me dio mucho gusto de que lo que están planteando es que se regrese a lo de antes. Entonces, se van aclarando las cosas, ¿no? Y tenemos que mantener la misma política económica y la misma política de bienestar, entre otras cosas, porque la política neoliberal ha resultado un rotundo fracaso en el mundo. Miren, un ejemplo. ¿Por qué incluso hay que tener una nueva forma de medir el bienestar de la gente y no sujetarnos al Producto Interno Bruto? Les pongo un caso. Voy a comparar Guanajuato y Yucatán. Guanajuato, durante todo el periodo neoliberal, ha tenido tasas de crecimiento del 5% anual. Ya han llegado inversiones, se han instalado plantas automotrices y, sin embargo, primer lugar en homicidios. La semana pasada, en promedio, solo en Guanajuato, 20% de todos los homicidios del país. Entonces, vamos a seguir midiendo nada más el Producto Interno Bruto, que la paz no debe de medirse, el bienestar de la gente, la tranquilidad. Cambio de Yucatán, crecimiento promedio durante el periodo neoliberal, 2%, ya está menos. Y sin embargo, no hay la violencia. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Donde se crece o donde hay paz y tranquilidad? Lo ideal es crecer con bienestar y con paz y con tranquilidad. Pero había una especie de enajenación y la apuesta era al crecer por crecer, hasta destruyendo el medio ambiente, que esa es otra de las cosas. Ahora, los ambientalistas que no decían nada cuando se destruyó el país, ahora que se va a hacer el Tren Maya por la misma vía que se construyó hace 80 años,
están inconformes. Cuando entregaron la mitad del territorio nacional para la explotación minera, nadie dijo nada. Bueno, cuando iban a construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, acabando con el lago, ni un amparo, ni una protesta. Entonces ahora, ¿no?, son los paladines de la defensa del medio ambiente. ¿Por qué ahora las protestas? Porque ya no hay fideicomisos, o no va a haber, para estar manteniendo a quienes guardaban silencio. Nosotros queremos que mejor protesten, pero no vamos a estar sobornando a nadie. Es mucho mejor para la democracia que se dé la crítica en estos grupos, en estas organizaciones llamadas no gubernamentales, que dependían del gobierno completamente. Y pues ahora tienen también más posibilidad de manifestarse, de expresarse, porque también en los medios de información, no todos, pero hay muchos que están inconformes, y se lleva a cabo la crítica, que es importantísima, que es necesaria para la democracia. Pero ya no vamos a estar repartiendo dinero para tener callados a grupos defensores de las distintas causas, o presuntos o supuestos defensores de causas. Ya eso no es como las organizaciones que actuaban como intermediarios, que se les tenía que dar dinero para que ellos repartieran, y había sobornos y no llegaba el dinero a los beneficiarios. Nada de intermediarismo. Entonces, por eso nos está rindiendo el presupuesto, porque era muchísimo lo que se utilizaba para silenciar a grupos y a los medios de información. No a todos, pero sí esa práctica pues funcionaba, porque había muchísimas cosas que la gente no sabía. Yo recuerdo que visitaba el país, iba a las plazas y les decía yo, a ver, que levanten la mano los que saben que se acaba de comprar un avión presidencial que costó 7,000 millones de pesos, o que va a costar 7,000 millones de pesos. Que levanten la mano. Nadie. Que levanten la mano los que no lo sabían. Todos. ¿No se sabía? Ahora se sabe casi todo. Y lo que no se sabe lo inventan, pero digo, tenemos muchísima información, de más. O sea, y eso es muy bueno, pero además ahorramos. ¿Y para dónde va ese dinero? ¿A quién le llega ese dinero? ¿A dónde va? A la gente más pobre, a la gente que más lo necesita. Entonces, sí vale la pena recibir cuestionamientos, si está de por medio el ahorrar. Ahora que vamos a quitar los fideicomisos inmediatamente, ¿no?, ya se va a dejar sin dinero a las víctimas, a los familiares de las víctimas de la violencia. No. Ya se va a dejar sin dinero a los investigadores. No. A los creadores. No. A los artesanos. No. Van a recibir muchísimo más, están recibiendo mucho más. Se va a dejar sin dinero a la cultura. Imagínense, ¿cuándo se había entregado tanto a la cultura? Claro, si se considera que en Oaxaca no hay cultura, pues entonces sí, a lo mejor no han recibido apoyo para la cultura. Pero si los pueblos originarios son cultura, pues como nunca se ha atendido la cultura. ¿Qué decía Fernando Benítez? Decía, se exalta al indio muerto, los centros ceremoniales, las zonas arqueológicas, y se tiene en la pobreza, en el abandono, al indio vivo. Pero eso no es cultura, porque la cultura tiene que ver con lo refinado. Pues no. Y el que piensa así también, el que no reconoce la fortaleza cultural de nuestros pueblos, pues también puede caer en una mala interpretación de lo que somos, y por eso también el racismo que existe en México, desgraciadamente, lo mismo, encubierto por la hipocresía. El racismo que existe y que tiene que desaparecer por completo. Bueno. Gracias. Buenos días, presidente. Esteban Durán, México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Durante su gira, presidente, los mandatarios de esa región dieron sus informes y se enorgullecieron de estar diciendo que bajaron los índices de criminalidad. Sin embargo, en Tabasco, el general Luis Crescencio Sandoval confirmó lo que señaló el gobernador de esa entidad, de que habían sido ejecutados 11 personas en diferentes eventos entre estos cuatro policías. ¿Hay alguna estrategia que se haya planteado ya en esa región, que haya usted discutido con el Gabinete de Seguridad, para que estos índices delictivos bajen no solamente en esa región del sureste, sino también en gran parte de la República Mexicana? Si ya plantearon alguna estrategia, y que no quede en el tintero de este plan nada más. Por otro lado, ayer las autoridades sanitarias mencionaron que hubo 13,699 muertos por COVID-19, mientras que hay 117,103, de los cuales solo 19,629 permanecen activos y con riesgo de contagio. Cuando se anunció que se entraba ya la nueva normalidad o normatividad, de inmediato pues se abrieron algunos parques públicos y la gente se salió, inmediatamente salió, en algunas partes del Valle de México, en la zona metropolitana, etcétera. ¿Se tiene pensado también algún protocolo para evitar contagios masivos? En el metro también se han dado casos de contagios muy severos, presidente. ¿Ha habido algún planteamiento de su gabinete de salud en ese sentido para que no haya más o se pueda eliminar definitivamente los contagios masivos? Si hay alguna estrategia en ese sentido. Y ya por último, para la Secretaria de Trabajo, durante la pandemia también se descansó a muchos trabajadores, a algunos les rebajaron el sueldo, otros más pues perdieron completamente su trabajo. ¿Qué en ese sentido recibieron algunas quejas? ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Y qué posibilidad hay de que muchos de estos trabajadores regresen a sus áreas de trabajo después de que los despidieron? Gracias.
Gracias, presidente, y gracias por la pregunta. En efecto, como en todo el mundo, no fue la excepción en nuestro país. Hubieron, y esto hay que reconocerlo, ha habido una responsabilidad muy importante por parte de los empleadores. Lo vemos con los datos en el sector formal de la economía, donde a pesar de la suspensión de las actividades, han mantenido a los trabajadores activos, muchos de ellos incluso con actividades a distancia, o manteniendo sus salarios. En otros casos, sobre todo cuando hay contratos colectivos, ha habido negociaciones, eso mucho, por ejemplo, en la industria automotriz, donde se llegaron a ciertos acuerdos en el entendido de que se iban a bajar las ventas y a suspender las actividades, acuerdos, pero mutuos, bilaterales entre los propios representantes de los trabajadores y los empleadores. Ha habido también, y hay que decirlo, en algunos sectores específicos, sobre todo de la economía, donde ha impactado el desempleo, y tenemos este plan, digamos, a dos rutas. De entrada, hemos mantenido una constante información fluida por parte de la Secretaría del Trabajo para informar sobre los derechos de los trabajadores, sobre las causas, digamos, donde puede haber este tipo de suspensiones, diciendo no hay justificación para separar a los trabajadores. Se ha asesorado pues a miles de trabajadores por parte de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y se seguirá haciendo eso. Por el otro lado, el plan de reactivación económica que el presidente ha venido señalando y que aquí se presenta en las conferencias no solo de las 5 de la tarde, sino también de las 6 de la tarde, que tienen que ver con esta posibilidad para inyectar recursos y reactivar la economía, sobre todo en sectores específicos. Hablemos, por ejemplo, de la construcción, donde ha habido evidentemente pérdidas de empleo más significativas, o incluso en servicios. Ahí se están dando los créditos a las micro o pequeñas empresas, y también en la parte de la construcción, con todo lo que hemos venido señalando para poder inyectar en las diferentes zonas del país la reactivación de esta industria, esperando que aquellas personas que desafortunadamente perdieron su empleo puedan recuperarlo con esta estrategia. Mira, en la gira por el sureste, desde luego que revisamos estado por estado, como lo hacemos diario aquí. ¿Y qué les puedo comentar? Que ha habido una disminución en la incidencia delictiva en los 5 estados en donde llevamos a cabo reuniones de seguridad. En Quintana Roo ha habido disminución poca de la incidencia delictiva. Yucatán, muy bien. Campeche, muy bien. Yucatán y Campeche son de los estados con menos delitos, con más paz, con más tranquilidad. Les puedo dar un dato. En Yucatán y en Campeche, en 5 meses, todo lo que va del año, no ha habido un secuestro en los 2 estados. Tabasco ha disminuido en cuanto a la incidencia delictiva, no mucho. Y Chiapas también ha tenido avances. Hay buenos resultados. Ha disminuido el número de homicidios, de robo de vehículos, de delitos en general. Entonces, se nos está, les decía yo, concentrando en 5 entidades del país, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios. Y una de ellas es Guanajuato. Y también decir que no estamos cruzados de brazos. Lo que pasa es que se dejó crecer demasiado el problema en Guanajuato. De tiempo atrás, pero en Irapuato vieron ayer como 10 fallecidos, asesinados, solo en Irapuato. Y estamos actuando. Tenemos muchos elementos allá de la Guardia Nacional. Es donde estamos terminando primero los cuarteles, donde tenemos ya todos los elementos, pero está arraigado, muy arraigado el problema. Desde luego que vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, va a llevar tiempo, pero vamos a garantizar la paz en Guanajuato. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Lo otro que me decías... tenemos que evitar que haya, vamos a decir, relajamiento en la disciplina o indisciplina, que cuidemos las medidas. No se han suspendido las medidas de prevención, las medidas preventivas. Hoy por la tarde, noche, Hugo, como todos los días, el doctor Hugo López-Gatell va a estar informando sobre cómo está el país, sobre el semáforo. Mañana vienen aquí a informarles todos los integrantes del sector salud. El tema básico mañana es lo de la pandemia. No es lo mismo lo del transporte público que los parques, es distinto. Ellos van a decir en dónde sí se puede, dónde no se puede. En el caso de los parques, se ha hablado de que se confíe en la gente y que, guardada la distancia, pues pueda la gente salir, pero eso lo tienen que decidir los especialistas. Yo soy partidario, pero no es mi opinión. Lo que determina el comportamiento que debemos de seguir son las recomendaciones de los especialistas. En personal, yo sí he dado la opinión en las reuniones que lo de los parques se tome en consideración, que la gente salga y con la distancia correspondiente, que puedan salir también, porque también es necesario eso, hace falta, no se puede tanto encierro, y confiar en la gente, confiar en que nos podemos cuidar, la responsabilidad de cada quien de cuidarnos, y yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo, pero vamos a esperar el informe de mañana, hoy en la tarde y mañana, y nos vemos mañana.
Mañana.